Buenos días a todos y todas. Gracias, Natalia, por parte de Claxo y de todo el ofrecimiento y la ayuda que nos dan en términos de comunicación y de poder realizar este tipo de eventos, ¿no? Tanto desde la logística como desde las posibilidades de pasarlo por YouTube, de difundirlo. Entonces agradezco especialmente a Claxo, a Natalia Gianatelli, a todo el grupo de trabajo coordinado por Pablo Bomaro, dirigido por Pablo Bomaro, y como dije recién, o no sé, dije especialmente al equipo de comunicación. También quiero hacer un agradecimiento de parte del grupo de trabajo, modelos productivos y actores sociales que coordino junto con Antonio Aravena, que hemos organizado este seminario en coordinación con Andrea Del Bono y con Mariela Quiñones, a quienes han diagramado el programa y la convocatoria a muchos de los expositores que hoy participan en esta jornada. Esta jornada se divide en 2 días, entre hoy y mañana, desde las 11 de la mañana hasta la 1:30 del horario de Argentina, Uruguay, Chile en este momento y Brasil, y forma parte de un programa que hemos inaugurado hace un año, que se denomina un programa de agendas laborales e investigación laboral en América Latina y el Caribe. Entonces, este es el segundo de una serie de seminarios que vamos a continuar haciendo, con el objetivo principal de promover la discusión, nuevos temas laborales y específicamente qué es lo que realmente está pasando en un momento tan complejo como el que estamos viviendo en los últimos 2 años con la pandemia, pero también complejo en los últimos anteriores años con las crisis económicas, entonces económicas, sociales, políticas. Y en esto entonces quiero remarcar que dentro de los objetivos que tiene este grupo de trabajo, modelos productivos y actores, está fundamentado como en 2 ejes o 3 ejes. Uno es el de la promoción de la investigación y el conocimiento, y el otro es la divulgación a través de los boletines de trabajo, así que aprovecho también para hacer la, la convocatoria que ya se está haciendo a partir de un comité que tenemos, formado por Octavio Massa, por Julia Costa y por Agustina Godoy, y de la próxima edición todavía está abierta la convocatoria del número 6 y 7. Entonces, bueno, con esas aclaraciones y agradecimientos realizados, le doy la palabra a María Julia Acosta para que haga la presentación de la primera exposición. Gracias. Bueno, buenos días. También quiero darles la bienvenida a esta instancia y agradecer a los colegas y el grupo de trabajo de Claxo, tanto por la organización como por la generación de este espacio de intercambio, de reflexión y aprendizaje, que es siempre muy necesario, pero que particularmente en la situación en la que se encuentran nuestros países, quizás lo sea aún más. Me toca el rol de moderadora de la mesa y ya en el ejercicio del mismo contarles que la idea es que los colegas expositores puedan hacer sus presentaciones en un máximo de 30 minutos cada uno, es decir, que pueden usar menos tiempo también si quieren, pero no más de ese. Que puedan recibir después los comentarios por las comentaristas y conversar en base a ellos, también en un tiempo aproximado de 30 minutos, para luego abrir la instancia de intercambio con quienes están asistiendo a las jornadas, mediante preguntas, también sugerencias que puedan tener. Entonces, sin más, y ya iniciando la ronda de presentaciones, le voy a dar la palabra a Raquel Rojas, de la Universidad Libre de Berlín, Alemania, que nos va a exponer sobre el movimiento sindical paraguayo y los desafíos de la inclusión. Raquel, el espacio es tuyo. Muchas gracias María Julia y muchas gracias, bueno, a Cecilia, Antonio y a todos los demás que estuvieron organizando este evento. Estoy muy contenta de poder participar
y sobre todo también de compartir esta mesa y este espacio con tantos colegas de quienes tanto he aprendido en los últimos años y seguro que entre hoy y mañana seguiré aprendiendo un montón. Voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación, si es que por favor me confirman si lo pueden ver bien. Muy bien. Entonces, ahí está mejor. Bueno, esta presentación se basa en los resultados de un proyecto de investigación en el cual participé el año pasado. En realidad éramos un grupo de 5 investigadores e investigadoras de Paraguay y el proyecto general llevó por nombre Sindicalismo en Debate. Con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert produjimos entonces 4 documentos o 4 papers con distintos enfoques. Uno de ellos era un poco más general sobre la situación actual del movimiento sindical en el país. Hubo otro que se enfocó más acotadamente en el movimiento sindical del sector público, luego otro en los cambios del mercado laboral y las nuevas formas de empleo, y un cuarto sobre la participación de mujeres en el sindicalismo paraguayo. La idea que tengo para hoy es compartir con ustedes, poner un poco sobre la mesa algunos de los resultados de este proyecto en general, pero también usar esto como puerta de entrada para conversar y debatir un poco más sobre quién investiga estos temas en Paraguay, qué tan fácil o difícil es acceder a los datos, y también un poco situar la agenda de investigación en tema laboral en el país. De hecho, uno de los objetivos de este proyecto era contribuir un poco al retorno de los estudios sindicales en el país, que han ido en cierta medida perdiendo relevancia también a la par que el sector sindical ha ido reduciéndose, y esto desde finales de la década del 90 a inicios de los años 2000. Entonces, primero para ubicar un poco al movimiento sindical paraguayo en la región, les comparto este gráfico donde pueden ver la tasa de sindicalización a nivel regional, y nos observa que el 6,7 de Paraguay está realmente bastante por debajo del promedio de las Américas, que es de 15,7%, y aún más si consideramos la Sudamérica, ya que ahí el promedio es de 17,5%. De esta lista de más de 20 países, estos son datos de la OIT que permiten comparar países de la región, vemos que Paraguay se ubica entre los 5 de menor tasa de sindicalización, solamente por debajo de Venezuela, Guatemala, Nicaragua y Perú. Es decir, si nos enfocamos en el Cono Sur, que es la región que nos convoca hoy, realmente Paraguay es el país con la menor tasa de sindicalización. Y si bien estos datos son muy interesantes porque nos permiten comparar a un nivel regional, es también pertinente fijarnos en los datos un poco más actualizados producidos dentro del país. En este gráfico vemos la tasa de sindicalización a través de los años también en Paraguay, y si nos fijamos en el dato de 2019, que es el último, vemos que a nivel país la tasa de sindicalización en realidad está en el 5,7%, o sea, aún menor de aquellos datos compartidos por la OIT que eran de 2015. Este gráfico me parece interesante porque, aparte de ver las oscilaciones temporales, también nos permite ver el gran contraste que existe entre el sindicalismo del sector público, que tiene una tasa de sindicalización del 28%, y el del privado, que siempre para el año 2019 queda por debajo del 1%. Es más, este contraste es todavía más llamativo si tenemos en cuenta la incidencia tanto del empleo privado como del empleo público en el mercado laboral paraguayo. Así, en este gráfico podemos ver que para el año 2019, en realidad el empleo público no llega al 20% de la población asalariada en Paraguay. Bueno, o sea, en este gráfico estamos dejando fuera a cuentapropistas y a empleadores y nos estamos enfocando en la población asalariada. Y como vemos, el empleo público en realidad es minoritario, y si consideramos el empleo privado, estamos hablando de más del 80% de la población asalariada. Esto entonces se traduce en que esta mayor preponderancia del sector público no solamente se da en términos relativos, o sea, no solamente un 28% contra un 0,6%, sino inclusive en términos absolutos. Si miramos a la población sindicalizada en Paraguay hoy, de cada 10 personas sindicalizadas, solo una de ellas pertenece al sector privado, y eso que la relación es inversa si miramos al mercado laboral, donde de cada 10 personas, 8 se desarrollan sus funciones en el sector privado.
También, bueno, es sabido que en Paraguay hay una gran fragmentación y atomización, y esto nuevamente también se observa que está todavía más exacerbado en el sector privado. O sea, teniendo en cuenta que la sindicalización en el sector privado es tan baja, y que este gráfico nos indica que en realidad la cantidad de sindicatos en el sector privado es todavía mayor, esto también nos da la pauta de que esta atomización es aún mayor en el sector privado. Pero esta fragmentación también se puede observar a mirar la cantidad de centrales sindicales que existen en el país. Al día de hoy tenemos alrededor de 11. Bueno, este gráfico las clasifica entre activas e inactivas, pero esto es más bien una cuestión burocrática. Estos son datos del Ministerio del Trabajo, donde las inactivas son aquellas que no han entregado sus documentos de últimas asambleas, pero en la práctica de estas 11, al menos 10 están activas. Y otra manera de ver también un poco esta atomización es viendo cómo ciertas centrales, como por ejemplo esta, que es Central del Transporte, u otras como la CGT, pero también la CONFE, que son principalmente de trabajadores del sector público, en realidad son centrales sectoriales o que pertenecen más bien a ramas específicas de la producción. Entonces son más bien como federaciones, pero que devienen en centrales y hacen esta atomización todavía más presente. Otra manera de ver esto, particularmente en el sector privado, es comparar cuál es la incidencia de las distintas actividades económicas. Acá podemos ver que si bien actividades como la agricultura, ganadería, caza, pesca, pero también las industrias manufactureras han ido disminuyendo su participación en el mercado laboral en los últimos años, otros sectores como finanzas, pero sobre todo comercio y restaurantes han ido aumentando. Pero en un sentido inverso, si nos preguntamos sobre la cantidad de sindicatos en estos sectores, como podemos ver en este otro gráfico, estos son datos de 2020, vemos, por ejemplo, que la cantidad de sindicatos en el sector comercio no supera la media docena. Y esto considerando que es el sector que más puestos de trabajo tiene en el sector privado. También nos da la pauta de que estos puestos de trabajo tienden a ser mayoritariamente precarios. Y justamente esto creo que es importante llamar la atención aquí, que necesitamos también conocer más a fondo el contexto del mercado de trabajo donde se están desempeñando los trabajadores para entender también un poco sus dificultades frente a la sindicalización. De hecho, el caso paraguayo, como muchos otros países de la región, se caracteriza por tener un elevado nivel de informalidad. Tal es así que la economía informal llega aproximadamente al 40% del PIB y en términos de empleo alrededor del 65% de la población se encuentra en la informalidad. Y como sabemos, esto lo que determina es una exclusión de estas personas que están en relaciones laborales informales del régimen de seguridad social, y que sobre todo se ve potenciado esto en formas de empleo atípicas, donde las responsabilidades de la parte empleadora no se visibilizan claramente, lo que genera mayor precariedad laboral. Y esto, por supuesto, se ha visto exacerbado en modalidades atípicas de trabajo que a nivel global, pero también en Paraguay, han ido creciendo de cara a la pandemia por COVID-19. Pero dicho esto, también es claro que esta informalidad del mercado laboral no es algo que llegó solamente con la pandemia, ¿no? De hecho, si miramos datos, por ejemplo, de porcentajes de aportes jubilatorios, y estos son de 2019, previo a la pandemia, vemos que en el sector privado siempre la cobertura todavía es minoritaria, llegando hasta extremos como en el caso del empleo doméstico, donde 95% de las personas empleadas en este sector no tienen acceso a los aportes jubilatorios. Y otra manera también de ver esto podría ser a través de los tipos de contrato en el sector privado, donde también queda claro que todavía la mayoría de los contratos quedan en el orden de lo verbal. Entonces esto en realidad deja en evidencia los múltiples desafíos que la afiliación sindical se encuentra en Paraguay. Por un lado, porque como sabemos, aquellas personas que se desempeñan en estas actividades informales y atípicas tienen una gran dificultad de acercarse a los sindicatos y de organizarse, pero también
del otro lado, de cara a repensar las estrategias de organización colectiva, sobre todo cuando estas actividades desempeñadas no se ajustan a estos marcos más tradicionales bajo los cuales se activan normalmente los mecanismos de participación sindical. Y esto es algo que, como ya había mencionado, vemos particularmente con las nuevas formas de empleo, pero no solo, o sea, no solamente estas nuevas formas de empleo ahora están presentando una situación de desafíos para el sindicalismo paraguayo, porque esto también lo podemos ver con análisis de otros actores. Por ejemplo, un caso más clásico y que se ha venido estudiando por más tiempo, la participación de mujeres. De hecho, en los datos que pudimos relevar con este estudio, vemos, por ejemplo, que mientras que a nivel de la membresía las mujeres son mayoría en el sindicalismo paraguayo, a medida que nos vamos alejando de las bases y nos vamos acercando a posiciones de toma de decisiones y de liderazgo, la participación de ellas va disminuyendo. Esto nos da la pauta de que una mayor participación a nivel de membresía no se traduce automáticamente en unas agendas sindicales que consideran sus necesidades de manera prioritaria o un mayor acceso a posiciones de toma de decisiones. Y bueno, tal vez acá hacer el comentario que esta preponderancia en la membresía de mujeres en el sindicalismo hoy va de la mano de algo que ya había mencionado, que es también esta gran incidencia del sector público en el sindicalismo, porque también dentro del sector público las mujeres son mayoría. Pero dicho esto, es importante no perder de vista que hay otros sectores altamente feminizados, por ejemplo el de la maquila o mismo el del comercio o del empleo doméstico, que todavía tienen grandes trabas para acceder a la sindicalización, o sea, quedan muchos sectores altamente feminizados como un poco excluidos de la posibilidad de organizarse. Bueno, esto fue algo que lo conversamos en este estudio también con las cabezas de las centrales sindicales en Paraguay. Y si bien es algo que muchas de las personas al frente de las centrales sindicales reconocen como un problema y algo que debe ser abordado, todavía también digamos que es común una opinión de que, pero en realidad no hay ninguna traba formal para que las mujeres se candidaten y puedan acceder a puestos de decisión, dejando un poco el discurso de que si ellas no están al frente de la organización es solo porque no están interesadas. Y como creo que todos sabemos bien, en realidad hay otras barreras, no necesitan ser barreras legales que estén de alguna manera dificultando su participación, sino que hay otras como las responsabilidades familiares que a todas luces hacen mucho más difícil la participación de las mujeres en el sindicalismo. De todas maneras, sin entrar en tanto detalle de eso, pero que fue también algo que lo hablamos en este proyecto de investigación con las mismas trabajadoras organizadas, lo que pudimos ver con claridad es que existe como este ciclo de exclusión dentro del movimiento sindical, en el sentido de que como pocas mujeres están en espacios de decisión, entonces el movimiento sindical tiene como una gran dificultad en reconocer las necesidades de las trabajadoras y termina reproduciendo una estructura que las aleja del sindicalismo, y esto va creando como un círculo vicioso donde realmente no permite abordar de una manera decidida las necesidades de estas trabajadoras y qué podría ayudarlas a acercarse. Y acá en esta diapositiva puse mujeres y trabajadoras con el asterisco en el sentido de que en realidad podríamos cambiar estas palabras por otras como juventudes o por otras como trabajadores precarios, porque no son solamente ellas las que están teniendo dificultades de verse incluidas. En líneas generales, y esto es algo que lo vimos en los 4 papers, no solamente el que tenía que ver con participación de mujeres, hay unos cuantos desafíos bastante claros para el sindicalismo paraguayo de hoy. El primero es algo que también ya les había mencionado, esta gran concentración en el sector público que se da en detrimento del mayoritario sector privado. Pero también todavía existe como este predominio de estrategias de luchas más clásicas que no permiten acercarse a otros actores que están un poco por fuera de la posibilidad de acceder, por ejemplo, a estrategias de lucha como la huelga, o que no se encuentran en los lugares más clásicos para tener contacto con ellos. Algo que vimos, y esto particularmente en el caso de la inclusión de mujeres, es cómo es realmente necesario institucionalizar ciertas medidas para no retroceder en avances. Y acá me explico un poco.
Si bien en la mayoría de las centrales sindicales nos decían que había una intención de reservar ciertos puestos, por ejemplo, la comisión directiva para mujeres, en las cláusulas de sus estatutos o reglamentos no está reglamentado que existan las cuotas. Entonces, si bien en el discurso se dice sí, queremos dar lugar a las compañeras, mientras que esto no esté por escrito, queda un poco al arbitrio, ya sea de la voluntad política del momento o de la fortaleza que las mujeres tengan en ese momento para demandar su cumplimiento. O sea, mientras que no esté por escrito, esto va a ser difícil de ser llevado a la práctica. Y algo similar también nos comentaban que pasaba con el caso de los servicios de guardería. Nos decían, mientras que nosotras no nos organizamos y no demandamos, esto no está garantizado. Entonces, en la práctica terminaba siendo una responsabilidad más de las mujeres crear o exigir estos espacios cada vez que había asambleas y no era algo institucionalizado. Entonces, era como poner de vuelta la carga sobre los hombros de aquellas que se ven excluidas. Y si bien también pudimos identificar que hay algunos avances interesantes en cuanto a diálogo con movimiento de mujeres, juventudes u otros actores, todavía es difícil hablar de una, como podemos decir, de algo, no es institucionalizado la palabra, pero de algo articulado que quede en el tiempo. Hubo una experiencia muy interesante el año pasado en el marco de la marcha del 8M, del Día Internacional de la Mujer, que por primera vez una columna sindical de mujeres organizadas participó de la marcha del 8M y hubo un buen acercamiento con el movimiento feminista. Pero en la práctica esto no devino en una articulación que quede en el tiempo. Por un lado, bueno, 3 días después de la marcha, Paraguay fue al cierre total y cuarentena, pero no fue el único motivo. En realidad podemos ver que dentro del sindicalismo, si bien hay algunas mujeres que se identifican como feministas, tienen todavía como miedo a identificarse como tales dentro del sector sindical porque temen que esto les lleve a una ruptura con las bases y porque, bueno, sobre todo desde las estructuras más de las centrales sindicales más tradicionales, hay como una resistencia a hablar en términos de género y a debatir estos temas. Y a pesar de que el movimiento feminista también en Paraguay tiene muchas demandas que van de la mano del trabajo y que hay muchísimo acercamiento, podría haber mucho acercamiento con el movimiento sindical, desde el sindicalismo paraguayo todavía hay una visión del feminismo a partir de otras demandas históricas como el derecho al aborto o al matrimonio igualitario, etcétera, y esto es algo que en la práctica es como una barrera para pensar en qué es lo que nos une, porque se quedan pensando un poco más en las diferencias. Entonces, esto también es como algo que nos relataban las propias trabajadoras organizadas. Pero hay otros desafíos y lecciones que también aprendimos con este proyecto, que uno es, bueno, más una constatación que los que venimos estudiando las relaciones laborales en Paraguay ya lo sabíamos, pero digamos que no vemos tantos cambios en el sentido de que todavía hay como una ausencia de datos públicos sobre sindicatos en Paraguay y sobre todo una ausencia de sistemas ágiles y eficientes de gestión de estos datos. Es todavía muy difícil acceder a los mismos y más difícil es pensar en series comparables a través del tiempo, porque lo que ocurre muchas veces es que cuando cambia una administración, cambia también la manera de relevar los datos, haciendo imposible ver, bueno, qué tanto aumentó la cantidad de sindicalización o no, o de sindicatos o de contratos colectivos, etcétera. Y también, por más que haya habido importantes avances en cuanto a los canales de acceso a la información y de consulta por parte de la ciudadanía, todavía hay importantes limitaciones. O sea, hay avances, está muy bueno que a través de Internet uno pueda hacer las consultas, pero muchas veces pasa el tiempo para recibir una respuesta y la respuesta no llega, y cuando finalmente lo hace sentimos mucho, pero no podemos ayudarle. Entonces todavía es un avance, pero todavía obviamente queda mucho por delante. Acá solamente les comparto las fuentes de los papers cuyos resultados estuve citando, pero antes de terminar también me gustaría señalar un poco el contexto en el cual estos papers fueron desarrollados y decir que no es fortuito que esté presentando hoy los resultados de una investigación que contó con el apoyo de una fundación extranjera o alemana, como en este caso la Fundación Friedrich Ebert. Porque de hecho en Paraguay todavía es bastante difícil hacer investigación en ciencias sociales y
en el tema laboral también. De hecho, la mayoría de los investigadores y las investigadoras, si bien puede que estén insertos en universidades, no consiguen financiación para hacer sus investigaciones desde sus cátedras o desde las universidades. De hecho, las investigaciones en ciencias sociales y de manera más acostada también en el caso laboral suelen ser posibles principalmente gracias a la financiación de organismos multilaterales, sea la OIT, el PNUD, ONU Mujeres, etcétera, y las fundaciones extranjeras. Por un tiempo fue posible acceder a fondos del CONACYT de Paraguay, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero también en los últimos años, con cambios de autoridades, las ciencias sociales han dejado de recibir mayores fondos y el tema de las relaciones laborales a todas luces no es una prioridad del CONACYT tampoco. Entonces lo que vemos es que la mayoría de quienes investigan temas laborales en Paraguay son consultores y consultoras que a la vez tienen otros trabajos remunerados y que acceden a fondos a través de estas consultorías internacionales en general. Esto también nos da la pauta que en líneas generales son proyectos de corta duración. Hay algunos que tienen un poquito más de sostenibilidad en el tiempo, pero en general tienen un periodo bastante acotado y luego terminan. Desde la universidad aún no se ha podido avanzar mucho en la creación de cátedras estables. Hay importantes avances, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias Sociales, la FACSO, que se creó hace pocos años, pero todavía los roles de los docentes son de corta duración y de vuelta no hay mucho fondo para realizar investigación desde las universidades. En cuanto a los temas laborales, estos la mayoría de las veces vienen marcados por factores externos, por ejemplo ahora con el tema de la pandemia del COVID o también el tema de las plataformas digitales y nuevas formas de trabajo, y muchas veces el tema laboral en realidad tiene una entrada más oblicua, en el sentido de que no es la prioridad de la investigación, sino es algo del contexto que se describe. Pero de todas maneras hay avances importantes que creo que es muy relevante también mencionarlos hoy. Por ejemplo, esta semana en Asunción, pero también de manera virtual, se está llevando adelante el Congreso Paraguayo de Sociología y hubo 2 mesas sobre sociología del mundo de trabajo ayer. Y si bien, bueno, la mayoría de los investigadores e investigadoras fueron de universidades extranjeras y también con temas que no eran necesariamente sobre Paraguay, creo que es un avance importante ver que hubo 2 mesas que hay interés y que esto se puede seguir llevando adelante. Y en ese contexto también espacios como este, donde tenemos la posibilidad de discutir con otros colegas, creo que son muy importantes y creo que este estilo de intercambios también nos va a ayudar a ir fortaleciendo la agenda laboral en Paraguay. Así que les agradezco muchísimo el espacio, la atención y voy a estar atenta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Raquel por tu presentación, que fue muy clara y también muy interesante. Paso a darle la palabra ahora a Roberto Veras de Oliveira, del programa de posgrados en Sociología de la Universidad Federal de Paraíba, quien nos va a hablar sobre los desafíos actuales de la sociología del trabajo en Brasil. Roberto. Buenos días a todos y todas. Adelanto mis disculpas por mi portuñol. Realmente quisiera agradecer a la invitación por este trabajo Modelos Productivos y Actividades Sociales de Claxo, especialmente a Cecilia González, Antonio Aravena, Andrea Del Bono, Mariela Quiñones y María Julián. Mi presentación se titula Desafíos actuales de la sociología del trabajo en Brasil. Lo que voy a presentar está basado en un artículo publicado en 2019 en la revista BIP de la Asociación Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, ANPOX, con el título Sociologia do Trabalho e suas interfaces, trajetória e tendências atuais. Este artículo foi escrito por mim, por Ricardo Ramalho e por Sinara Rosenfield. Bueno, também me desculpo porque não pude preparar diapositivas para apoiar a apresentação. Então, a sociologia do trabalho em Brasil tem já uma larga trajetória, havendo coberto vários temas e incorporado vários enfoques,
además de haber construido importantes interfaces con las diversas áreas del conocimiento. Desde los primeros estudios de López, Rodríguez, Simão, Albertino Rodrigues, que se iniciaram a fines da década de 1950, muitas gerações de investigadores e investigadoras han contribuído e estão contribuindo a esta trajetória. Sempre ha buscado actualizar-se ante os constantes cambios em los sistemas de produção e relações laborais, assim como ha tratado de provar os limites do campo de ação da sociologia do trabalho. A lo que contribuyeron enormemente los estudios sobre género, etnia, raza, sobre trabajadores rurales, sobre trabajadores urbanos, no industriales, etc. Es a partir de esta trayectoria y este legado que no será posible, evidentemente, desarrollar aquí, que presentamos algunas reflexiones sobre las tendencias y desafíos actuales de la sociología del trabajo en Brasil. Antes de passar a alguns indícios das tendências atuais da sociologia do trabalho em Brasil, vale a pena revisar algumas condições que influíram e continuam influindo decisivamente em sua trajetória hasta o momento. Primeiro, a tendência hacia uma perspectiva inter e multidisciplinária em los estudos laborais provavelmente será cada vez mais importante à medida que o tema se vuelva mais complexo. 2. Associado com isso, para dar conta das diversas dimensões que a temática do trabalho apresenta historicamente e na atualidade, sempre sujeita a constantes transformações, foi necessário provar diferentes ângulos de abordagem, enfocando-se em la mirada de lo micro hacia lo macro, de lo material a lo imaterial, de lo informal a lo informal, de la industria a los servicios y a la agricultura, de los servicios, de los sistemas productivos a los escenarios institucionales, de la esfera de la producción a la esfera de la reproducción social, de las acciones de los actores privados a las políticas gubernamentales, de las distinciones de clase a género, a etnia, a generación, etc. La opción se hizo a menudo por uma perspectiva deliberadamente relacional, em la que, em lugar de elegir de los polos em questão, a mirada se fijou em la forma em que os diferentes segmentos se relacionam. Se a complexidade do tema, do trabalho, em la época contemporânea, certamente traerá maior importância a los enfoques relacionales. 3. La afirmación de la sociología y otras ciencias sociales en sociedades como la brasileña, de desarrollo capitalista tardío y, según la bibliografía clásica, asentadas sobre bases dependientes, siempre se ha planteado el problema de la relevancia de la importación de modelos analíticos de Europa y Estados Unidos, principalmente, entre tomar el país como extensión de una dinámica socioeconómica dictada desde el exterior y defender una perspectiva analítica dirigida principalmente a resaltar las especificidades de la sociedad brasileña, muchas veces se ha ejercido un camino intermedio, aunque más inclinado hacia un lado o hacia el otro. También aquí, la adopción o no de una perspectiva relacional marcó diferencias. Expresiones como haciendo flexible lo que ya es flexible, es una traducción libre de la expresión flexibilizando o flexível de Guimarães, 2009, indica el esfuerzo de muchos para lidiar con influencias exógenas, sin perder pie en las condiciones endógenas, incluso cuando con la globalización se ha dado un énfasis aún mayor a los factores exógenos. Abundan los enfoques que resaltan las particularidades del procesamiento interno de las nuevas tendencias globales. Este probablemente seguirá siendo un aspecto de gran relevancia en la continuidad de los estudios sobre los temas de trabajo en el caso brasileño. 4. La combinación de varios métodos y técnicas de investigación con énfasis cuantitativo y cualitativo ha sido y probablemente seguirá siendo
un factor crucial para el enriquecimiento de la sociología del trabajo, siendo este uno de los campos de interacción con otras áreas de conocimiento. 6. El diálogo que los estudios del trabajo lograron entablar con actores estratégicos del mundo del trabajo, sindicalistas, líderes de movimientos sociales, ONG, gestores públicos e incluso representantes del entorno empresarial, fue central en su trayectoria. Este diálogo probablemente cobrará nuevos tonos con los cambios económicos, políticos, institucionales que han ido marcando el escenario nacional e internacional, incluso como recurso en torno a una agenda de búsqueda de la legitimidad o legitimación social de las ciencias sociales. Las situaciones y condiciones señaladas probablemente seguirán influyendo en la actuación de la sociología del trabajo en el país. Ahora destacaremos algunos campos temáticos que ya dan indicios de la atención y que podrán movilizar. Un primero son los cambios tecnológicos. El impacto potencial de las nuevas tecnologías sobre el trabajo en la sociedad contemporánea es innegable. Se han movilizado nociones como economía informacional, capitalismo cognitivo, capitalismo de plataforma, gig economy, revolución 4.0, entre otras, mientras se discuten sus implicaciones en el caso brasileño. Esta situación desafía la sociología del trabajo en cuanto a al menos 3 consecuencias principales. En las formas sociales de inserción a través del trabajo, en la naturaleza del trabajo y en las formas de organización del trabajo. La miríada de formas de contratación, ocupaciones informales y autoemprendimiento que llevan las marcas de la condición flexible y precaria asociada a la economía informacional, ya ha sido ampliamente demostrada en estudios empíricos, especialmente en el sector de servicios y software. Más recientemente, los estudios sobre trabajadores de aplicaciones, repartidores, conductores, cuidadores, etc., han ganado gran interés. En cuanto a la naturaleza del trabajo, en segmentos específicos se incorporan tareas analíticas y simbólicas que requieren movilización subjetiva, individual y colectiva. En tales condiciones, el mundo del trabajo invade el mundo de la vida con las TIC que permiten al capitalismo apropiarse de la propia reproducción de la vida social, cuyos casos límites son los del trabajo en la modalidad de home office. En cuanto a la organización del trabajo, se señalan cambios en términos de valoración y fomento de la gestión de sí propio. El autoemprendedor es a la vez un trabajador y un capitalista muy pequeño que debe gestionar su negocio y buscar su mercado. La lógica sindical establecida enfrenta un enorme desafío al representar a este trabajador sui generis que combina trabajo y capital en un solo actor. El potencial de cambios en estos procesos certamente continuará atrayendo la atención de los investigadores en el campo, mientras los desafía a una expansión constante del alcance del análisis y un esfuerzo por innovar continuamente los instrumentos analíticos. Un segundo punto, los cambios en el patrón de regulación del trabajo. La adopción de nuevas normas de regulación laboral también ha sido un factor decisivo para los cambios en las relaciones y condiciones laborales en todo el mundo. El momento que vive el país ha cobrado especial relevancia en este sentido debido a la magnitud de los cambios que se han llevado a cabo, especialmente desde la aprobación de la ley de subcontratación y de la reforma laboral en 2017, ambos. En 2018 se creó a Rede Nacional de Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista, RENIR, que en alianza con la Asociación Brasileña de Estudios Laborales, ABET,
propone articular los principales grupos de investigación sobre el trabajo en Brasil en las áreas de sociología, economía, derecho, psicología, centrándose en sus implicaciones para la regulación laboral. Con la toma de posición del nuevo gobierno a nivel federal, en enero de 2019 se sumaron nuevas medidas en este ámbito a las anteriores. En ocasiones se ha ensayado la creación de una nueva tarjeta de trabajo, denominada verde y amarilla, estableciendo una categoría de trabajadores asalariados con menos derechos. Un nuevo patrón de regulación está en plena expansión, desafiando a la sociología del trabajo a analizar sus implicaciones y tendencias. Una tercera tendencia, proceso de desindustrialización. El proceso de desindustrialización y regresión de la estructura productiva del país, iniciado en la década de los 90, es igualmente un fenómeno con impactos mordaces en la economía y en el trabajo. Este problema se ha visto agravado por la crisis económica desatada en 2015 y las políticas neoliberales que se han retornado con mucha fuerza desde entonces, con los efectos económicos de la operación Lava Jato, supuestamente combatiendo la corrupción, y con la pandemia del COVID-19. En cuanto al trabajo, sus impactos se refieren no solo al volumen de puestos de trabajo generados en la industria manufacturera, sino también al nivel de remuneración y la calidad de estos puestos de trabajo, como observó Klein en 2020. Con ello, se profundiza el proceso de externalización de la estructura de ocupación en el país, que se da por la vía más desfavorable a la economía nacional, a la que se suma un componente más de precariedad laboral. Cuarta tendencia, nuevas formas de acción colectiva. Son innumerables los factores que desde hace décadas influyen en la suerte del sindicalismo y la acción colectiva de los trabajadores, que seguirán actuando en el próximo periodo. Surgen manifestaciones de trabajadores previamente considerados desorganizados, como los segmentos más precarios de la construcción civil, barenderos, repartidores de aplicaciones, entre otros, a menudo actuando por fuera de los sindicatos. Sin embargo, es muy probable que los cambios que se produzcan con las innovaciones tecnológicas anunciadas y con las nuevas bases de regulación de las relaciones laborales sean tan impactantes que el sindicalismo y los trabajadores tendrán que afrontar retos aún no afrontados. Seguramente seguirán presentes enfoques de cambio de patrones en la representación sindical, con énfasis en la diversificación de formas de organización y acción, así como sobre la inserción sindical en los espacios institucionales y en el diálogo con gobiernos y partidos políticos. La quinta tendencia, temas transversales. Pasando por todos estos frentes, surge la necesidad de nuevas rondas de estudios sobre los temas de género, raza, generación y familia, entre otros. Para estos temas para que estos temas se conviertan en polos de importantes innovaciones analíticas, será fundamental avanzar en sus interconexiones recíprocas, traducidas en las nociones de interseccionalidad y consubstancialidad, así como en la capacidad de identificar formas de acción que generen nuevos patrones de relaciones laborales en este campo. Sexta tendencia, la COVID-19. Sexta y última. Las medidas para contener el virus, las medidas para proteger y brindar asistencia social a los trabajadores y los procesos de reanudación de las actividades económicas tienen un gran impacto en el tema del trabajo. Pérdida significativa de ingresos del trabajo, aumento del desempleo y de la población inactiva, proliferación del trabajo en la modalidad de home office, la distribución desigual del trabajo precario según género, etnia, raza, generación, etc.
expansión del trabajo a través de aplicaciones y aplicativos, especialmente en el caso de los repartidores, son algunas de las tendencias más significativas. El análisis de en qué consistirá la nueva normalidad es un desafío para la sociología del trabajo de los próximos años. La sociología del trabajo en Brasil tiene, como se puede ver aquí, un largo camino ya en el que se definieron sus contornos a partir de su capacidad para responder a las preguntas que suscita cada transformación importante que involucra las condiciones y la naturaleza del trabajo para aprender de los aportes incorporados desde el exterior y para establecer un diálogo amplio y fructífero con varias otras áreas del conocimiento. En el camino supo ampliar enormemente su campo de abordaje, más allá de la fábrica, incorporando otras formas de trabajo y otras dimensiones de la vida social. Podrá, una vez más, en el próximo periodo, actualizarse para ocupar un lugar destacado en la construcción de interpretaciones sobre el tema del trabajo. Para ello, será necesario, además de seguir las transformaciones en curso, revisar desde nuevas perspectivas los temas que históricamente le han sido constitutivos y emprender un esfuerzo conjunto para reinterpretar en un sentido más amplio a la nueva configuración de la sociedad laboral en el país, como los estudios pioneros que se reprodujeron solo unas pocas veces después de eso, por verificar. Gracias, estoy disponible para las cuestiones. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación, que también fue muy interesante y realizada en un perfecto portuñol que pudimos entender sin problemas, así que muchas gracias por eso también. Le pasamos entonces el micrófono a Mariela Quiñones, profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de la República de Uruguay, para que inicie la primera ronda de comentarios sobre lo expuesto por los colegas. Hola, ¿cómo están todos? ¿Estoy bien ahí? ¿Se me ve? Porque estuve con Perfecto. la máquina apagada hasta ahora. Bueno, muchas gracias Raquel y Roberto, gracias por sus contribuciones al debate sobre esta agenda laboral en los países de Latinoamérica, aportando desde sus realidades situadas. Sin duda, muchas gracias a Claxo, a Cecilia, a Antonio, coordinadores del grupo Modelos Productivos y Actores Laborales, a María Julia, a Andrea, por todo su trabajo y aportes, y la organización de este evento. Bueno, sin duda las exposiciones de ustedes con distintos énfasis nos sitúan en la producción de conocimiento en los países de América Latina, reflexionar sobre nuestra producción académica, cómo se está desarrollando, y sobre todo sobre algo muy importante que quiero resaltar, que son las condiciones de producción de nuestros investigadores. Porque de alguna manera sacar a luz las condiciones de producción oficia de llamado, de alerta, de llamado urgente a la transformación de la producción de conocimiento, a volvernos más reflexivos en este sentido, a dar un giro en el quehacer de las ciencias sociales del trabajo. Sin duda, para Claxo, esto es un lugar común. Claxo ha sido siempre un aliado inigualable, presto a apoyar el encuentro de saberes, a promover la renovación del pensamiento crítico, de lo que este seminario es sin duda un ejemplo. De alguna manera, yo me siento muy cercana a la exposición de Raquel, trabajo en esos temas, pero cualquiera de las dos exposiciones nos acercan a esta discusión. Raquel nos dice, en Paraguay todavía es muy difícil hacer investigación, nos dice,
En la mayoría de las personas que investigan, ella es un ejemplo de ello, si bien pueden estar insertas en universidades, pueden contar con títulos docentes, no consiguen financiación desde la universidad ni desde sus cátedras. Sabemos también que todos los centros latinoamericanos de estudio están en esta batalla, que encuentros como este contribuyen con creces a este objetivo y que no podemos ser omisos a estas realidades y que por eso, antes de hablar del mundo laboral a secas, hay que hablar también del mundo social de nuestros investigadores y bajo qué condiciones se articulan a estos debates y a la construcción de las agendas laborales de nuestros países. Encontramos muchos centros que operan bajo condiciones en que los estados no apoyan, no alimentan los resultados de la investigación, sobre todo en ciencias sociales. Brasil fue paradigmático en eso, Paraguay, nos informa Raquel, son claros ejemplos de estas condiciones. Nuestros gobiernos no se alimentan en el diseño de políticas públicas en torno a nuestras investigaciones, y los investigadores en la mayoría de nuestros países también experimentan no solo también condiciones precarias como experimenta la gran mayoría de nuestra población. Pero bueno, por suerte las ciencias sociales siguen abriendo espacios, generando instancias, intersticios, y sigue contribuyendo desde la investigación. Yo les decía, me identifico mucho con el trabajo de Raquel. Ella nos dice que su trabajo brega por el retorno de los estudios sindicales al país, que han ido perdiendo relevancia en pleno auge de las políticas neoliberales, de la flexibilización, de las regulaciones, igual que en el resto de los países. Y bueno, sin duda estos son contextos a tener en cuenta y son claves para abordar la investigación comparada. Me voy básicamente a situar en dos temas que son importantes para la reflexión de hoy. Uno son las agendas laborales, de las que ustedes fueron muy claros, muy explícitos, tienen un raconto muy importante de los temas, un poco más explayado Roberto, pero la cuestión sindical me parece una cuestión central. Y en segundo lugar, la contribución de la academia a la construcción de esta agenda, en lo que ha profundizado bastante Roberto. Sin duda, con respecto a la construcción de las agendas, el tema de la cuestión sindical es clave. Está muy vinculado, por ejemplo, a las transformaciones que inciden en el mundo del trabajo de nuestros países, que fueron muy bien relatadas por Roberto, la desregulación, la desprotección, la flexibilización, aspectos que han incidido muy fuerte en las condiciones, en la calidad del trabajo, en la organización de los trabajadores, pero que inciden sobre todo en el sentido que está asumiendo el trabajo en nuestra región y cómo se está concibiendo al sujeto trabajador, al trabajador. Y eso creo que es central y debe ser como un tema central que debe atravesar a todos los estudios laborales, una pregunta que puede guiar la investigación, a la que le han dado importancia muchísimos investigadores en Latinoamérica, nuestro querido de la Garza Toledo, siempre interrogando la realidad en torno a cuál es el sentido que asume el trabajo para en nuestras realidades, y cuál es el sentido que le dan los trabajadores al trabajo. Yo me he encontrado, por ejemplo, en las ponencias con elementos que son fuertes disparadores para este tipo de reflexión. Por ejemplo, me encanta detenerme, por ejemplo, en el cuadro comparativo con que inició Raquel la exposición,
en torno a las tasas de densidad sindical, que sin duda son como llaves, puertas de entrada para entrarse en la realidad de las diferentes realidades nacionales, en apariencia muy disímiles, pero por momentos también muy convergentes. Por ejemplo, este cuadro lo miro así y dice que el sindicalismo en Uruguay sin duda se encuentra actualmente en una situación de gran debilidad, conformando múltiples desafíos en un contexto de múltiples cambios, que adolece estar en una posición de mucha debilidad, con guarismos muy pequeños. Nos habla luego Raquel de su acción, que sigue siendo predominantemente defensiva antes que propositiva. Me hace pensar en la situación de Brasil, donde la situación no es tan lejana, sobre todo tras la reforma laboral. Y mucho tiene que ver también con la situación de ambos países, con realidades que atraviesan nuestros países, como la presión de los sindicatos, las culturas corporativas de los sindicatos, la falta de tradición de diálogo social. El sindicalismo uruguayo, yo lo miro en esa gráfica donde alcanza tasas por encima del 30% de sindicalización, y en apariencia está muy lejano a nuestra realidad, pero sin duda también se enfrenta día a día a las mismas fuerzas e intenta salir de los mismos atavismos a los que se enfrentan el resto de los sindicalismos de América Latina. La cuestión sindical es grave, sin embargo, ¿no? Es grave en países como Paraguay, cuando se trata de un sindicalismo que no solo es débil, sino que es débil en un contexto de debilitamiento. Y que nos abre a pensar cómo en estas condiciones de exposición a distintas fuerzas, a condiciones de fragmentación, de atomización, como es el caso de Paraguay, que son condiciones que son un fuerte indicador de las pérdidas de recursos de poder del sindicalismo. Sin duda, en este caso, desde el punto de vista organizacional y estructural, también remarca la pérdida de recursos como es, y sobre todo, el poder asociacional, institucional, social, que adolecen el sindicalismo en general. Y esto es un leitmotiv en las distintas realidades de América Latina. En algunas investigaciones habíamos visto como la tendencia mundial en términos de crecimiento de recursos de poder de los sindicatos reafirma la necesidad de orientar su acción más allá de las luchas clásicas de clase asociadas a la negociación salarial, que de alguna manera no estaría atendiendo directamente las realidades que nos han descrito, las realidades de los nuevos empleos, de la situación de la mujer, las realidades de las nuevas generaciones, que sin duda configuran un conjunto de problemas y que configuran demandas que interpelan no solo al sindicalismo, bueno, nos interpelan como investigadores. Se ha hablado mucho a nivel internacional de la necesidad de que esta lucha de clases se enmarque de alguna manera en estas tendencias más generales y se enmarque por la lucha por un nuevo modelo de desarrollo orientado por tendencias más inclusivas, orientado hacia la inclusión social. Y son acciones que sin duda se logran articulando con otros actores sociales, dando protagonismo a estos otros actores sociales, al movimiento feminista, al movimiento ecologista, a por diferentes derechos humanos, transformando no solo al sindicalismo, transformando a la sociedad en un verdadero impulso a movimientos sociales más allá del movimiento sindical, ¿no?
se logra también desde el punto de vista del movimiento sindical, trascendiendo posturas más defensivas, con cierres corporativistas, conformando un movimiento donde prime más la justicia social, estructurada justamente por este reconocimiento del derecho a la inclusión, un derecho que no puede quedar restringido a la mera lógica de los gobiernos, de las lógicas de la competitividad de los mercados. Entonces, en este sentido, hago acuerdo en que son importantes temas como la estructura del mercado de trabajo, el acceso a la seguridad social, la condición de género, generacional, los cuidados, las relaciones entre empleo y tecnología, la agenda de derechos, la crisis ecológica. Transformaciones que tienen todas que ver con la transformación, no solo del sindicalismo hacia afuera, sino también hacia adentro. Y bueno, y que los interpela en el sentido de poder ser más proactivos, articularse, promover leyes en cuanto a la inclusión de mano de obra, la sanción de distintas leyes que promuevan, por ejemplo, la prevención de la violencia, la seguridad en el lugar de trabajo. Es muy importante entonces que el actor sindical de este giro hacia adentro y hacia afuera. Y entonces aprovecho para articular la primera ponencia a la segunda y abordar un segundo tema que me gustaría rápidamente tocar, porque en esta línea me parece es importante el papel que cumple la investigación en torno a la generación de conocimiento sobre esta situación en términos de desigualdad que viven los trabajadores, por ejemplo, en términos de desigualdad de género, en investigación, por ejemplo, económica o del derecho, en esta línea de interdisciplinariedad que señalaba Roberto, que se busque a través de ello generar la evidencia científica propia sobre el modelo económico en que estamos, cuál es el modelo económico a seguir y cuáles son los diagnósticos para poder intervenir sobre esos modelos. Porque no se trata solo de dar cuenta de indicadores de debilidad, por ejemplo, del actor sindical, sino de abordar una gran cantidad de desafíos que se plantean hoy a los y las investigadoras para dar cuenta de este actor, de otros actores o del vínculo necesario entre la producción científica y ellos. Sin duda, esta posición parte desde una perspectiva en que los actores sociales deben ser también actores del proceso de conocimiento, que el proceso de comunicación, de diálogo, de concertación con estos actores es un contexto inicial para alcanzar a brindar aportes, generar conocimiento, y para que estos actores también puedan darle sentido a su acción. Quisiera remarcar algunos desafíos que creo que hay para los investigadores en este transcurso. Sin duda, la definición de problemas y el establecimiento de prioridades de agenda son centrales, pero también es central algo que normalmente no se atiende y que es reflexionar sobre el tipo de investigación que se hace y los procesos de evaluación y seguimiento de nuestras investigaciones. Y aquí considero que una cuestión clave a la que deberá responderse, si bien el contexto de aplicación del conocimiento es importante, es sobre todo el contexto de implicación de nuestro conocimiento. ¿Qué implicaciones tiene lo que estamos haciendo? ¿Qué implicaciones tiene la manera en que estamos formulando y resolviendo los problemas que elegimos estudiar? Y entonces interesa detenernos especialmente en realidades, en desafíos, en posibles transformaciones del vínculo que hay entre la cultura científica y, por ejemplo, la cultura sindical, la cultura ciudadana, la cultura política. Y esto tiene que ver
con cómo investigamos, lo decía Roberto, y también cómo enseñamos a investigar. Como investigadores, si nosotros como investigadores nos estimulamos permanentemente a continuar el estudio empírico, tendríamos que estar dando cuenta de los factores que obstaculizan o que influencian la utilización de nuestras investigaciones. Esto depende de muchos factores, depende no solo del método de investigación, de cómo formulamos, cuáles son nuestros problemas de estudio, sino también de las relaciones o de la ausencia de relaciones con los distintos actores sociales en el transcurso, pero también después de nuestras investigaciones. Creo fervientemente que deberíamos estimular en el seno de las organizaciones sociales discusiones sobre los lazos entre la investigación con la práctica y la estrategia que asumen los actores. Deberíamos también elaborar programas para estudiar los medios a través de los cuales traducir estos asuntos de interés social y de los diversos grupos sociales en problemas de investigación, renovar nuestra agenda de investigación. Deberíamos también dar seguimiento a nuestros estudios en los que los investigadores hemos contribuido en la elaboración de las estrategias de los actores. Bueno, quisiera terminar diciendo que obviamente este camino es de diálogo productivo entre investigación y actores sociales, no es un camino fácil, está poblado de obstáculos, tan necesarios de superar como urgentes son las realidades descritas por ustedes en todos y cada uno de nuestros países. Entonces, me quedo por acá y bueno, seguimos el diálogo con los intercambios. Gracias por todo. Bueno, gracias Mariela por tus comentarios y reflexiones. Llegó el turno de Andrea del Bono, quien junto a Mariela, y como ya se ha mencionado, ha tenido un rol relevante en la organización de esta instancia. Andrea es investigadora CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y también profesora de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Así que Andrea, te escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias, María Julia. Reitero mi agradecimiento a los colegas, claro, a Ceci, Zenén, a Antonio Aravena, por convocarnos y, bueno, contribuir de alguna manera a nuestro querido grupo de trabajo, histórico grupo de trabajo, alguna vez también liderado y fundado por Enrique de la Garza, quien siempre recordamos, ¿no? Y agradezco mucho a los colegas también, a Roberto y a Raquel, por la predisposición a nuestra propuesta, y bueno, desde luego a Claxo. Bueno, entonces, algún comentario que me despertó la exposición de Raquel, y que también voy a intentar conectar con la exposición de Roberto. Bueno, sin duda, estamos todavía reflexionando y viviendo sobre, y escribiendo sobre el desafío que comenzó a plantearse a finales, ¿no?, del siglo XX, de la desestructuración de la propia clase trabajadora. La sociología del trabajo en toda la región abordó esto extensamente, y cómo se impacta, ¿no?, esa desestructuración que planteaba Raquel en el caso de Paraguay, ¿no? Y cómo impacta en la consolidación de las organizaciones sindicales, ¿no? El retroceso en este sentido del proceso de industrialización, el aumento de la desocupación, sin duda, en la región, el amplio alcance de la informalidad, que hoy nos describía Raquel, pero que también en Argentina abarca a la mitad de la población de nuestro país, la expansión del trabajo por cuenta propia, son sin duda expresiones de una nueva fase del capitalismo que, bueno, pone en jaque la versión el análisis y la actividad sindical a la que estamos acostumbrados, ¿no? Desde luego, los países, veíamos en el cuadro que nos presentó Raquel,
que presentan mayores tasas de afiliación se localizan en el Cono Sur, bueno, Uruguay, Argentina. ¿Está bien o es interesante el desafío que también planteó Mariela, de preguntarse, bueno, ¿qué es lo que representan realmente esas tasas de afiliación y de sindicalización en nuestros países, ¿no? Quizás, bueno, Brasil y Chile tienen una situación intermedia, y los países como México, los países de Centroamérica, tasas de afiliación quizás inferiores perdón, inferiores al 20%, ¿no? Concretamente, los sindicatos se enfrentan, ¿no?, al desafío de representar a esta nueva clase trabajadora, ¿no? En concreto, bueno, podemos pensar qué es lo que representa si en Argentina hay cerca de 4 millones de trabajadores y trabajadoras afiliadas a las organizaciones sindicales. Estos son datos del año 2014 y 2015, producidos por la Universidad de San Martín y por el ex ministro Carlos Tomada. Podríamos pensar, para comparar con el caso de Paraguay, en dónde se concentra básicamente esa afiliación. Y ocurre lo mismo que nos mostraba Raquel para Paraguay, ¿no? Esa afiliación se centra básicamente en el segmento ocupacional de los asalariados registrados, ¿no? Tanto en el sector privado como en el sector público. Bueno, 35% aproximadamente en el sector privado y un 46% en el sector público. Vemos entonces que también en un caso como en la Argentina, en otro contexto totalmente diferente, la afiliación también se concentra básicamente en el segmento de los trabajadores registrados, ¿no? Entonces, por eso estaba mencionando los desafíos, ¿no?, que nos presentan la nueva estructuración sindical, y los desafíos que presentan básicamente la informalidad, el retroceso de la economía industrial, el avance del trabajo por cuenta propia, ¿no? Entonces, digamos que si vienen, por ejemplo, en un caso como en Argentina, estas tasas de afiliación, estos 4 millones de trabajadores representan básicamente el 63% representan o pertenecen al sector asalariado, solamente un tercio de todos los afiliados de la Argentina, esos 4 millones, está compuesto por trabajadores del sector no registrado, o sectores feminizados, de los que también hablaba Raquel, o del sector del trabajo para casas particulares. Es decir que esas tasas que aparentemente, o sea, no aparentemente, son mayores y son ampliamente representativas en Argentina, lo son de un segmento, ¿no?, muy específico de los trabajadores del sector formal de la economía, ¿no? Entonces, ¿cuál es en este sentido el desafío en la región? Bueno, claramente, y también en nuestro país, y tal como lo comentaba Raquel, bueno, lograr el avance de la acción sindical y de la afiliación y de las organizaciones gremiales, por supuesto sobre aquellos sectores o segmentos de la economía registrada a los cuales todavía no se ha logrado representar. Este es un desafío importante, es decir, consolidar y ampliar la afiliación al interior de la propia estructura ocupacional registrada, ¿no? Pero bueno, seguramente el desafío, y en esto me parece importante dialogar desde la Argentina con el caso de Paraguay, el segundo desafío bien importante consiste en extender y en fortalecer, ¿no?, los procesos de organización de la mitad de la estructura ocupacional, que en la Argentina es el 50%, donde el desarrollo de la economía es en el sector informal, y donde la afiliación sindical es claramente marginal, ¿no? Esa tarea claramente presenta muchísima complejidad, al igual que la que describió Raquel, y básicamente porque, como ella también describía, en la Argentina también ocurre, las propias estructuras y los propios estatutos de la mayoría de los sindicatos, por ejemplo en el caso argentino, no incluyen la posibilidad de afiliación de estos trabajadores de la economía informal, ¿no?
excluye sus posibilidades de afiliación. Por lo tanto, el desafío, y en esto dialogamos desde la Argentina con el caso de Paraguay, es sin duda el reposicionamiento de los sindicatos y también una mayor articulación de los sindicatos con las organizaciones sociales, con las cooperativas, con otros colectivos, como los que también mencionaba, de mujeres, ¿no? Con demandas feministas y colectivos sociales en general, ¿no? Justamente para que estos sectores puedan conformarse o consolidar o fortalecer justamente el entramado sindical que estábamos comentando, ¿no? En este sentido, bueno, en todos los países de la región, y está bueno en este encuentro tener una mirada latinoamericana, la elevada fragmentación que presenta la estructura ocupacional de nuestros países plantea restricciones muy importantes y desafíos para la extensión de la sindicalización entre los trabajadores, ¿no? Esto se evidencia sin duda en esto que estábamos comentando, la concentración, bueno, en el caso de Paraguay en el empleo público, la menor incidencia de la sindicalización en el sector privado, y básicamente la concentración, como veníamos diciendo, en el conjunto del empleo asalariado registrado, ¿no? Esto me parece clave. Entonces, lo importante es reflexionar o abrir la reflexión, y justamente en ese sentido iba mi pregunta para la ponencia de Raquel, que es justamente esto, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas estrategias que se estarían dando en Paraguay, justamente para lograr ese fortalecimiento, esa fortaleza de los sindicatos al nivel de afiliación de los trabajadores, pero también de inclusión de estos otros sectores de la economía informal y trabajadores no registrados, ¿no? Me gustaría escuchar a Raquel sobre esto y saber cuáles son esas nuevas alianzas, estrategias hacia este sector que en América Latina en general no se encuentra representado por la acción sindical, y ya digo, sobre los que poco reflejan el análisis del nivel de afiliación de los trabajadores. De nuevo, comento, esos niveles de afiliación de los trabajadores se concentran en el sector formal de la economía, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante considerar otras variables que puedan caracterizar y amplificar la representatividad de los sindicatos en la región, ¿no? En este caso me parece que es importante analizar no solamente el nivel de afiliación, sino por supuesto la densidad organizacional de los sindicatos en la región, el rol social que logran alcanzar, la posición y la capacidad efectiva de movilización y de representación de trabajadores que pertenecen a otros sectores, ¿no? Entonces, en parte me parece interesante esto, buscar establecer puentes entre la situación de los trabajadores en la región, de aquellos países que tienen bajas tasas de afiliación sindical, pero cuyas problemáticas también están reflejadas y claramente pues, representan claramente una problemática importante en otros países, como en Argentina, como en Uruguay, que de repente podemos demostrar o contar con las tasas más elevadas de afiliación de la región, pero que también tenemos importantes problemas para llegar y para abordar a aquellos trabajadores de la economía informal, ¿no? Entonces esto me parece un desafío bien importante, establecer el diálogo entre estas distintas realidades, enfocándonos, por supuesto, en los trabajadores que no se ven abarcados tampoco en esas importantes tasas de afiliación, que en la Argentina han avanzado durante el 2005, el 2015, se han sostenido, pero también ha crecido paralelamente la informalidad, ¿no? Entonces creo que los puentes de diálogo entre los casos de los países de la región deberían pasar por esa problemática, cómo ampliar nuestra representación a nivel sindical de los trabajadores de la economía informal, me parece bien importante, ¿no? O no registrados en algún punto, ¿no?
Luego, para comentar sobre la exposición de Roberto, que me pareció muy interesante cara a mis temas de investigación, porque me interesa analizar cuál es la evolución o los aportes de la sociología del trabajo en la región. Alguna vez escribimos en algún libro justamente compilado por Enrique de la Garza, junto con Julio Nefa, un balance de lo que era el debate de la sociología del trabajo en Argentina, y lo intentamos poner en debate con los aportes de la sociología del trabajo en la región. Bueno, me parece clave también por esto que decía Mariela, ¿no? Por pensar sobre qué estamos escribiendo, cómo producimos, en qué condiciones y cuáles son las problemáticas que nos ocupan, y por supuesto cuál es nuestro particular perfil epistemológico desde la sociología del trabajo, ¿no? Entonces esto me parece importante, el debate. Me parece que las dos ponencias de hoy se complementan en ese sentido. Entonces querría llamar la atención sobre algún punto de lo que señaló Roberto, ¿no? Y que es la importancia que desde los años 80 del siglo XX tiene la característica, como característica importante, la externalización de la fuerza de trabajo, ¿no? Podemos hablar de externalización en sentido amplio. Roberto habló de desindustrialización, de tercerización, de nuevo, volvemos a lo mismo, de fragmentación de los colectivos del trabajo. En este caso, en forma de tercerización laboral, ¿no? Esta es una estrategia observable, y hoy una estrategia empresarial generalizada en la actualidad, a nivel regional y a nivel mundial, ¿no? Eso, sobre este punto, los estudios del trabajo, como bien señaló Roberto, han prestado especial atención. El propio Enrique de la Garza, hablando de nuevas y viejas formas y formas clásicas de subcontratación laboral, aquel libro también publicado por Claxo y compilado por Celis Ospina en el 2012, donde todos los estudiosos de sociología del trabajo de la región reflexionaban sobre la subcontratación laboral. Y me parece que este es un elemento y ha sido un aporte importante de los estudios del trabajo en la región, enfocarse en cómo la externalización de actividades y la tercerización son estrategias para vehiculizar la descentralización de la estructura empresarial, ¿no? Y para asegurar claramente la flexibilidad en todas sus formas, salarial, de la jornada de trabajo, funcional, organizativa, ¿no? Entonces coincido también con Roberto que tenemos que partir de esa base de estudios clásicos y pioneros en nuestra región que en clave latinoamericana analizaron esas formas de flexibilización laboral, justamente para interrogar hoy, como bien señaló él, los desafíos que nos proponen la digitalización de plataformas, la uberización del mundo del trabajo, ¿no? Sin duda, estas estrategias de tercerización laboral ¿no? cobraron impulso durante todo el siglo XX, básicamente, como dijimos, en esta transición del siglo XX al siglo XXI, y los estudios del trabajo, la sociología del trabajo, han analizado en la última década, seguramente, o en las últimas 2 décadas, cómo esto ha impactado en el mundo de los servicios, ¿no? No solamente los trabajos clásicos sobre descentralización en la industria automotriz, sino que hoy nuestros congresos, hace poco fue el congreso de ABET en Brasil, y pronto tenemos a fin de año el de ACET en Argentina, y bueno, el estudio de la algoritmización, de la digitalización, de la tercerización vía plataformas digitales es algo que, como bien señaló Roberto, preocupa hoy a toda la región, ¿no? Entonces me parece interesante lo que él planteó, que es tomar líneas de continuidad con esos trabajos que llevan 20 o 30 años produciéndose en la región, para buscar líneas de continuidades y de rupturas, ¿no? con este avance de la tercerización laboral y de la precarización laboral, básicamente. Entonces me parece interesante que en la región no estamos comenzando de cero de ninguna forma, sino que estamos analizando justamente el amplio alcance de las mutaciones actuales, de las mutaciones tecnológicas actuales, reavivando el interés por esas estrategias empresariales de tercerización, o si queremos llamarlo en términos amplios, de subcontratación laboral, ¿no? Y cómo esas estrategias de subcontratación laboral
se amplifican y toman nueva importancia en un entorno de cambio digital, ¿no? Entonces me parece interesante que tenemos buenas bases en muchos de los trabajadores de la región para analizar la reestructuración productiva en el entorno digital, ¿no? Entonces el debate actual justamente sobre la digitalización nos lleva a plantear interrogantes que tienen que ver con no resaltar excesivamente las novedades, reconocerlas, pero profundizar en aquellas líneas de continuidad con las dinámicas de tercerización. Bueno, ¿cuáles son muchas de esas líneas de continuidad? Bueno, claramente el aumento de la precarización en el mundo del trabajo, de la desresponsabilización de las empresas, de la responsabilidad y responsabilización por su propio sustento, por su seguridad, de las empresas de la economía digital en los propios trabajadores, el traslado de esa responsabilización, ¿no? La profundización de la individualización del mundo del trabajo, y cómo esas dinámicas de la gig economy, ¿no? De la economía de los pequeños encargos, están muy relacionadas con los estudios clásicos de Marcia Leite, de Consuelo Iranzo, de Graciela Benzuzán, de Enrique de la Garza, de Graça Drac, de Dari Crane, sobre en la región, por nombrar a colegas brasileños en este caso, sobre cómo estos autores llamaron durante más de 2 décadas la atención sobre las dinámicas de precarización y fragmentación e individuación del mundo del trabajo que conlleva la externalización del trabajo, la tercerización laboral, ¿no? Entonces me parece que esta es una buena línea de continuidad para dialogar en la región, ¿no? Con producciones situadas, como también decía Mariela, pero sobre una dinámica común, ¿no? Que desde mi punto de vista es en una forma muy valiosa la externalización, ¿no? El aporte que ha hecho la región. Todos estos autores que mencioné han seguido en forma situada las consecuencias, ¿no? Seguramente hay muchos autores brasileños que no he mencionado, pero las consecuencias de esa tercerización o fragmentación laboral, esa externalización de los procesos productivos, ¿no? Entonces me parece interesante retomar esa estructura común en los estudios del trabajo, y quizás también podría, ¿por qué no?, situar a quien ha sido mi maestro, a Juanjo Castillo, a Juan José Castillo, y tratar, ¿no?, entre todos los estudios de la región, de volver a esa idea clásica que nos unió, y nos unió durante mucho tiempo, de la reconstrucción completa de los procesos de producción, ¿no? Seguir los procesos de producción de principio a fin, identificarlos en esa desterritorialización, globalización, offshoreización del mundo del trabajo, volver a recuperar el espíritu que han marcado todos los clásicos de la sociología del trabajo, sobre la reconstrucción de los procesos completos de producción, para justamente poder captar las formas y la invisibilización del trabajo, no su desaparición, como ha señalado reiteradamente Ricardo Antunes, sino la intensificación, ¿no?, del trabajo, de aquellos que viven del trabajo, como decía Antunes en un trabajo pionero, esos entre guiones, ¿no?, si ya no podemos hablar concretamente o específicamente de la clase trabajadora, pero poder captar cuál ha sido el impacto. Entonces sigue siendo el impacto en términos de precarización laboral hoy, de la tercerización laboral vía digitalización, vía economía digital, ¿no? En esto entra, como bien señaló Roberto, el trabajo de plataformas, el capitalismo de plataformas, y bueno, me parece que es interesante como punto de diálogo y común establecer esto, puntos de reconstrucción de todo ese colectivo fragmentado a partir de la reconstrucción de los procesos completos de producción, ¿no? Entonces me parece que esto tiene mucho que ver también con el planteo o el enfoque o la problemática de a quién representan hoy estos sindicatos y estas tasas de afiliación en economías tan fragmentadas, ¿no?, donde los procesos de producción muchas veces se encuentran sumergidos, ¿no?
Entonces me parece un desafío muy, muy importante para el campo, para la sociología del trabajo, y con claros puentes de unión, ¿no? Y de diálogo epistemológico, heurístico, teórico, entre toda la producción, por supuesto brasileña, y del resto de los países de la región, ¿no? Seguir esa pista y esos desafíos de la plataformización en algún punto de la economía y sus desafíos en términos de lógica de flexibilización precarizante, ¿no? Que condena a diversos trabajadores de la gig economy a trabajos inseguros, ¿no? A trabajos esporádicos, retomando a Standing, ¿no? Podríamos hablar de esta lógica o economía del precariado, ¿no? Me parece que esto es podría ser un punto muy importante de unión entre las distintas producciones de la región. Bueno, y hasta allí mis comentarios. Bueno, Andrea, muchísimas gracias también por tus comentarios, planteamientos por demás interesantes. Si les parece, le doy la palabra nuevamente a Raquel y a Roberto para que nos cuenten sus primeras impresiones respecto a lo que plantearon Mariela y Andrea, si les da el tiempo, antes de abrir a preguntas del resto de los colegas. Capaz que podemos empezar por Roberto, así alternamos un poquito el orden de las presentaciones, o bueno, también por Raquel, pero es una propuesta. Como quieras, Raquel. Dale, Roberto. Tomaste el micrófono. Y ya está, ¿no? Sí. ¿Ya está? ¿Micrófono? Ya está, ¿no? Sí, sí, está ahí. Gracias. Entonces, bueno, gracias a Mariela y Andrea por las cuestiones, los comentarios muy importantes. Yo tengo mucha convergencia con las ideas, con los argumentos que fueron presentados. Yo voy a destacar 3 o 4 puntos para comentar, ¿sí? Entonces, el primero es un punto que también Antonio Aravena ha planteado en el chat, ¿no? Entonces, es sobre la producción, de la sociología, sobre las condiciones de producción. Mariela ha hablado sobre esto. También Andrea ha hablado sobre esto, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy importante. Nosotros logramos en Brasil constituir un sistema muy estructurado de investigación, con muchas fallas, con muchas deficiencias, con muchos problemas, pero tiene una estructura que se constituye en asociación con el sistema de posgraduación y de fomento de la investigación, y tiene algo que funciona con las becas y todo más, ¿no? Este sistema tuvo su punto más alto de los gobiernos de Lula y Dilma. Entonces tuvimos financiación, recursos, orçamento, apoyo institucional, espacios. La posgraduación creció en Brasil de manera muy importante, la financiación, etcétera. El intercambio con el exterior, programas y proyectos que facilitaron esto. Ahora, nosotros estamos viviendo un proceso de desconstrucción de esto. Hay un proceso muy intensivo de desconstrucción. Y es una desconstrucción que incide sobre todo en 2 puntos. De los recursos en dinero, en financiación, que es cada vez más corto, de un lado, y de otro, las mudanzas de los parámetros, de las normas, de las reglas, que alteran y que cambian y que ponen problemas para nosotros. Todo eso ocurre con una presión y un aislamiento muy fuerte de las ciencias humanas en general y de las ciencias sociales en particular. Hay una ofensiva en este sentido también. Entonces, necesitamos de nos poner en guardia para defender la sociología, las ciencias sociales, las ciencias humanas, de los ataques que vienen de todas las partes.
es como si nosotros tuviésemos una situación en que necesitamos ahora de retomar una lucha de legitimación social de las ciencias sociales. Y esto es muy importante porque hay un problema de acreditación pública. ¿Sí? Y es necesario tener una actuación. Nosotros estamos invitados, convocados, desafiados a tener una actuación pública, en el sentido de Burawoy, de una sociología pública, una actuación pública de la sociología. No es posible quedar apenas en sus departamentos, en sus ámbitos específicos, técnicos, etc. Es necesario actuar públicamente. Y esto significa políticamente también, ¿no? Entonces, en ese sentido. Nosotros estamos, portanto, sendo afetados no processo de produção e no processo de aplicação. As restrições ocorrem em dois âmbitos. ¿Sí? Então, as dificuldades são muito maiores para a produção e também a aplicação, e sobretudo na aplicação dos conhecimentos no âmbito das políticas públicas, etc., que não há espaço quase mais para isso. Não? Então, este é um ponto muito importante que, en mi opinión, convoca, destaca una necesidad de actuación por parte de los y las pesquisadores. Este es un punto. El segundo es la cuestión sindical. Es una cuestión muy fuerte, muy importante, ¿no? E eu penso que temos discutido em muitos espaços também em Brasil, etc., sobre a questão, e sempre há uma situação muito difícil, porque eu penso que há círculo vicioso. Os sindicatos estão imersos em um círculo vicioso que tem, de um lado, todos os cambios que eu he listado aquí y otros tantos son cambios que afectan el trabajo y afectan a la acción colectiva. Afectan en sentido negativo. ¿Sí? Entonces, los cambios en la regulación, por ejemplo, nosotros tuvimos un impacto muy fuerte en la organización sindical en Brasil con esto, ¿sí? En términos sobre todo de financiación, mas también en términos generales de organización. Entonces, los cambios en la parte de la regulación, los cambios económicos en la estructura económica del país, con la desindustrialización como un eje importante de esos cambios, ¿sí? Los cambios tecnológicos que también implican en desestructurar, fragmentar, ¿sí? Captar a la subjetividad de los trabajadores, son todas estrategias tecnológicos organizacionales que tienen una implicación muy fuerte desde el punto de vista de las posibilidades de organización sindical. Y todo eso compromete la representatividad de los sindicatos, efectiva y formal. Y, de otra parte, os sindicatos mais fracos são mais difíceis de reagir, de actuar, de combater las embestidas que vienen de todas as partes. Então, era uma situação, se cria uma situação circular viciosa. E eu não creio que a salida para isto, tudo isso está em aberto, não há como prever as coisas, mas eu não creio que a salida seja simplesmente ou principalmente uma actuação em termos de revitalização de los sindicatos. Não creio. Porque a estrutura social, econômica de la classe trabalhadora, etc., ha cambiado e este cambio questiona por si só la representatividade de los sindicatos. Los sindicatos que, clássicamente, são representantes, como ha destacado Andrea, de los trabajadores formales, asalariados y formales, que son cada vez en un grupo menor, ¿no? Entonces,
el problema de la organización de los, en comillas, inorganizáveis es un problema crucial, fundamental. En el último congreso de la CUT, aún es la principal central sindical brasileña y aún es la más importante. No obstante, hay varias y cada vez más centrales sindicales y el conjunto de la representatividad es más baja, cuanto más hay centrales sindicales. Entonces, en el último congreso de la CUT, muy tímidamente aún, la CUT decidió que va a investir en la organización de los informales. Una cosa completamente diferente de toda la historia de la CUT. La CUT es la organización por excelencia de los trabajadores más formalizados, con una excepción fundamental, los trabajadores rurales, que tuvieron una participación importante en la vida de la CUT y no son, en su mayoría, asalariados. Esta es una única excepción, es una situación especial, diferenciada. En términos urbanos, la CUT representa las principales categorías organizadas, ¿no?, de la economía industrial, capitalista y de servicios en Brasil. Entonces, esto ha cambiado mucho, ¿no? La necesidad de actuar en dirección a los informales era una cuestión vital, crucial. Entonces, ahí se coloca un problema, un gran problema. Es cómo actuar en el sentido de, a partir de los sindicatos, de las centrales sindicales, en términos de un refuerzo y un fortalecimiento de la organización y una creación de la organización de los trabajadores no asalariados, no formales, etc. ¿Cómo hacer esto? El punto de partida es tener en el sindicato un punto de apoyo para las organizaciones propias de los trabajadores excluidos del sector formal, o el sindicato debe se convertir en una estructura de representación de estos trabajadores. Entonces, ahí hay una situación muy diferente y muy confusa, muy difícil. Yo pienso que los sindicatos son imprescindibles porque aún tengan una situación de caída, de fragmentación, de enfraquecimiento, son las principales organizaciones de los trabajadores aún. Entonces, si vamos a tener un esfuerzo de organización más ampliada, necesitamos de los sindicatos. Los sindicatos son muy importantes como... pero yo no tengo certeza si la mejor posición es del apoyo o de la representación. Las dos cosas pueden ser testadas y las dos cosas pueden ser involucradas y conducidas, ¿no? No sé. Entonces, esa es una cuestión muy, muy importante también. Por último, sobre las últimas cuestiones de Andrea, ¿no? Sí, yo pienso que nosotros, yo estoy convencido que es necesario que tengamos más reflexiones sobre el papel de la sociología del trabajo, de las disciplinas que estudian trabajo. O sea, nosotros tenemos que arribar la cabeza, ¿no? Tenemos que ver un poco allá, un poco para... Sí, entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos más, ya tuvimos, no tenemos más una discusión latinoamericana sobre la sociología. Sí, tenemos algunos esfuerzos, pero no tenemos más un esfuerzo de análisis de la región, como no tenemos en relación a nuestros países en general. Sí, un esfuerzo sociológico del punto de vista de la sociología, mas también en interacción, interfaz con las otras disciplinas, otras áreas de conocimiento, para tener
visões um pouco mais integradas, articuladas. Nós diversificamos muito as abordagens, o que é muito positivo. Pero a diversificação não pode significar fragmentação. Na minha opinião, é um erro que isto implique, tenha como uma consequência a fragmentação da abordagem. Nós necessitamos de diversificação, sim, incluso no sentido de testar as fronteiras do conhecimento a todo o tempo, pero todavía hacer isto de uma maneira cada vez mais interagindo e construindo visões amplias sobre isto, ¿no? Então, hace a falta, em minha opinião, este esforço que nós podemos fazer em espaços como este, ¿no? Em Claxo e Galasti, coisas assim, podemos avançar mais. Eu sinto esta necessidade e eu penso que estamos em um momento crucial que não vamos avançar muito se não avançamos também neste sentido. A discussão, por exemplo, das plataformas digitais, em minha opinião, também é um ponto muito importante. Está sendo introduzida uma nova modalidade de negócio e, consequentemente, de organização do trabalho, sim, com implicações muito fortes, e nós estamos com muita dificuldade de, com nossos instrumentos analíticos, compreender aquilo que está se passando. Por exemplo, a questão do assalariamento. Sim? Então, um ponto crucial do ponto de vista da estratégia do negócio é negar o reconhecimento do vínculo de emprego. Essa é uma coisa crucial, sim, para eles. E, ao mesmo tempo, há um conjunto de estratégias que estão sendo introduzidas no sentido de involucrar os trabalhadores com esta ideia de aceitar esta condição como um facto, como uma realidade, como necessidade, como um desejo. Sim? Então, o que está se passando? Eles estão negando a relação salarial ou, ao contrário, estão negando o reconhecimento da relação salarial. São duas coisas diferentes, em minha opinião. Então, a categoria de assalariado já não se pode usar da mesma maneira, sem fazer muitas considerações em uma situação como esta. Então, necessitamos... é um momento, portanto, assim, em minha opinião, bastante... muito especial, no sentido de que temos que estar à altura dos desafios que a realidade nos impõe. Não sabemos como vamos fazer isto, mas eu penso que este é o ponto final. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Raquel. Sí, muchísimas gracias a Mariela y Andrea por los comentarios y realmente por poner sobre la mesa tantos puntos de discusión tan interesantes y muy disparadores. Voy a reaccionar a tres de ellos. El primero tiene que ver con algo que mencionaba Mariela, con esta idea de también discutir las condiciones de producción de nuestros propios estudios sobre el mundo del trabajo, o sea, esta cuestión reflexiva, ¿no? Y solamente compartirles también algo que discutiendo esto con otros colegas que también investigan el mundo del trabajo, uno de ellos estaba llevando adelante un proyecto de investigación sobre informalidad y estaban viendo qué sectores de la economía, en qué sectores focalizarse para el estudio. Identificaron tres. Uno de ellos, el de la construcción, a todas luces súper informal, que tiene una práctica, bueno, histórica, ¿no?, en el país. El segundo, el empleo doméstico o el trabajo en el hogar. Y el tercero eran los trabajos de consultoría. Y ahí, o sea, nos tuvimos que reír, ¿no? Porque, o sea, era otra vez hablar de nuestras mismas condiciones. Y no sé si al final van a profundizar en ese tercer sector, pero bueno, es como hasta risible, ¿no? Pensar que estamos haciendo investigación sobre la precariedad y sobre este estilo de relaciones,
pero de alguna manera tenemos que mirar también cómo nosotros estamos produciendo el conocimiento. Y esto también unirlo un poco a toda la discusión que estamos teniendo acá en cuanto a las relaciones o las condiciones a nivel regional, que a todas luces son distintas cuando miramos América Latina y otras regiones como Europa o más al norte o Estados Unidos. Claro que estamos en un contexto donde la investigación en ciencias sociales no está asegurada y sobre todo en los últimos años está habiendo un retroceso muy fuerte, como todos los aquí presentes lo mencionaron desde sus distintas realidades locales. Pero así también creo que el caso paraguayo es otra vez un poco, no sé si distinto o un poco más, vive esto de una manera un poco más exacerbada en el sentido de que la sociología y el campo de la investigación social no ha llegado a instituirse en el país. Un ejemplo, la carrera de sociología en la Universidad Nacional de Asunción, donde yo estudié, yo soy la segunda promoción, yo terminé la carrera en el 2004. Antes, o sea, solamente hubo una promoción en el 2003 y antes la carrera de sociología no existía en la Universidad Nacional. Entonces, o sea, para darnos cuenta de dónde estamos hablando y de qué investigación vamos a esperar, había gente formada, sobre todo en Derecho, que luego fue al exterior, se formó en Sociología y estaba produciendo algo de investigación, pero ni siquiera existía la carrera en la Universidad Nacional de Asunción, que es la más grande. Existía en la Católica, pero bueno, una universidad privada que también tiene sus restricciones, digamos, en cuanto a quién puede acceder. Y otro tema también fue que cuando abrieron la carrera de Sociología en la Universidad Nacional de Asunción, utilizaron una malla curricular que la habían construido como 40 años antes, en plena dictadura, y por ejemplo yo no tuve ninguna materia que tenga que ver con nada laboral, o sea, Sociología del trabajo ni existía. Esto está cambiando y hay avances importantes, pero de alguna manera yo creo que da la pauta para entender por qué la investigación en ciencias sociales en Paraguay todavía está en una etapa tan incipiente. Empezó a surgir, pero ahora en este contexto también regional de recortes, digamos que se les están cortando las alas ni antes de que haya aprendido a volar. Entonces, en este sentido es un contexto todavía un poco más restrictivo que creo que hay que entender al mirar un poco la región en que se diferencia. El segundo punto sobre el cual quiero reaccionar o al cual quiero reaccionar es esta idea de desestructuración, la cual estaba mencionando Andrea, que también vemos en todos los países, pero un poco en una línea similar con lo que acabo de mencionar, el tema de la investigación en ciencias sociales. También el caso de Paraguay, acá hay que tener en consideración que Paraguay no tuvo un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, por ejemplo. O sea, digamos, este sector laboral industrializado grande que hubo en muchos países de la región tampoco existió tanto en Paraguay. O sea, desde el principio nuestro sindicalismo tuvo un poco otras características. Igual el sector industrial, por más reducido que haya sido, era un sector fuerte dentro del sindicalismo, y esto es algo que también vemos que se va reduciendo por todos los procesos que estamos hablando, pero digamos que el componente importante del sector público, que lo vemos desde el regreso de la democracia al país, es algo que también tiene mucho que ver con esta estructura más del mercado laboral, como lo veníamos discutiendo. Y en cuanto a la pregunta sobre, bueno, qué nuevas estrategias el sindicalismo puede abordar y qué experiencias hay al respecto, creo que también había una pregunta que había compartido Antonio en el chat. Este es justamente el desafío, ¿no? Experiencias hay algunas interesantes de acercamiento, por ejemplo, de grupos de estudiantes organizados en algunas de las centrales sindicales en el país, o también de organizaciones campesinas, pero son articulaciones también que se dan de manera un poco puntual y no tienen tanta duración en el tiempo. En cuanto a qué experiencia positiva, bueno, también en Paraguay hay casos muy interesantes de organización de trabajadoras del hogar o de trabajadoras domésticas, como ellas se llaman en Paraguay, que realmente son experiencias interesantes, hubo mucho crecimiento, consiguieron una nueva ley, consiguieron que finalmente se reconozca legalmente el salario mínimo también para el sector doméstico, así como para todos los otros sectores asalariados. Pero también aquí se ve una pequeña fragmentación, porque estamos hablando de un sector chiquitito, no tienen más de, bueno, la última vez hablando con ellas, creo que algo así como 150 afiliadas, y están partidas en 3 sindicatos. Entonces realmente es algo que
por más que sean experiencias positivas, vemos que se repite y de alguna manera es la estructura sindical que reina y que de alguna manera se repercute también a nivel de las bases, porque esto responde a que centrales sindicales están afiliadas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay avances a todas luces y estas 3 organizaciones de trabajadoras domésticas, que es un caso que conozco relativamente bien, había hecho mi investigación de doctorado justamente sobre esto, ellas trabajan juntas, pero igual no se reconocen como una sola organización, que otra vez tiene repercusión en, bueno, desde dónde vamos a conseguir los fondos para llegar a más gente, bueno, digamos que este tipo de fragmentación, inclusive las experiencias positivas, las seguimos viendo. De todas maneras, también esta experiencia de acercamiento, como les había comentado, con el movimiento feminista, es algo que está ahí sobre la mesa, que se podría seguir analizando, pero también va de la mano con, digamos, la renovación generacional, que es importante y que es un tema que surge en todas las entrevistas que llevamos adelante el año pasado, surge, o sea, la misma dirigencia sindical lo ve, está en el discurso, pero parece que todavía no están encontrando la manera de realmente llevarlo a la práctica. Y hay secretarías de la juventud en la mayoría de las centrales sindicales, pero pasa esto que pasa también muchas veces con la Secretaría de la Mujer o de Género, que en vez de incluirlos en la práctica sindical, muchas veces terminan siendo como grupos aparte, que lo que hace es, bueno, Secretaría de Juventud se encarga de los temas de los jóvenes y no hay una inclusión más general en la práctica sindical, y muchas veces eso se repite también con las Secretarías de la Mujer, por ejemplo. Entonces, por lo menos yo creo que la existencia en el discurso o ver que existen estos desafíos es un paso hacia adelante, pero sí, a todas luces es algo que hay que seguir discutiendo y buscando la manera de ver qué pasos podrían ayudar a incluir más actores. Lo dejo por allí porque tal vez hay todavía otras preguntas que estaría bueno que las podamos atender. Muchas gracias. Muchas gracias. No veo que haya más preguntas. No sé si el resto ve algo que yo no estoy viendo. Me avisa. Bueno, si no, capaz, ya dando cierre y entendiendo esto que no había planteado ninguna duda, comentario, pregunta, volver a agradecer por todos los aportes. Hemos tenido una linda y productiva jornada y decirles que, bueno, que los esperamos mañana para la segunda jornada, en la que tendremos también colegas de Argentina, Chile y Uruguay, junto a Mariela y Andrea nuevamente como comentaristas, la moderación de Gabriela Pontoni y el cierre a cargo de Antonio Aravena. Así que muchas gracias. Muchas gracias.